Continuamos con ustedes en Italia Ti Chiama, hoy entrevistando a un amigo, al profesor economista Ernesto Domínguez, profesor de la Universidad de la República en el área de Economía y del Trabajo. Así que Ernesto, bienvenido a Italia Ti Chiama, un gusto estar conversando contigo aquí en el programa. Tú sabés que estos momentos en Italia, como veníamos conversando y estamos hablando en el área de economía, es un tema social, es un tema, bueno, que tiene que ver con lo que se vive a nivel de Europa, pero especialmente en Italia. Y bueno, y Uruguay está vinculado netamente a toda esa tradición de inmigración. Y por eso te queríamos consultar, a ver, bueno, empezar a conversar, a ver qué está sucediendo y cómo estás viendo tú como profesor, como economista, esta situación en Italia. Sí, lo que ustedes señalaban de que realmente la sensibilidad social, digamos, que tenemos acá respecto a algunos temas es mayor que en otros lados, porque la crisis europea, y en particular cuando golpea en España, cuando golpea en Italia, nos llega también a nosotros. Es difícil que no tengamos parientes, amigos, claro, vecinos involucrados en el tema. Claro. Uno de los elementos que más golpean ese plano es que Europa y los países integrantes de la Unión Europea, después de tener 50 años muy terribles en la primera mitad, digamos, del siglo XX, pudieron construir o empezar a construir otros 50 años de prosperidad, de desarrollo, lo que se llamó incluso el Estado benefactor, el Estado que amparaba, digamos, a todos los sectores sociales. Y eso ahora está un poco en cuestión. Entre otras cosas, lo que se abre es una gran interrogante acerca de la posible salida que pueda tener. O sea, nunca hay una crisis que sea exactamente igual a otras, siempre hay que inventar cosas, y en ese plano está planteada una gran interrogante. Es decir, en Europa se está siguiendo un camino que lo que podríamos llamar muy, muy ortodoxo, en el sentido de decir, bueno, si hay déficit, lo que tenemos que actuar con responsabilidad, los estados, achicar los gastos, pero eso tiene una repercusión también hacia el interior de las economías. Recuerden ustedes lo que pasó en nuestro país hace pocos años, ¿verdad? Cuando hay crisis, ¿qué hacen las familias? Tratan de ahorrar, no gastar más de lo necesario. ¿Qué hacen las empresas? Tratan de invertir lo indispensable. Entonces, si eso no se compensa de algún modo con gastos del Estado, por ejemplo, que es el tercer gran actor, digamos, de la economía, el remedio a la situación puede demorar y puede ser muy costoso. Más en el caso de Europa, que estamos hablando de coordinar entre varios países. No solamente la política de un país, sino que tiene que la economía de varios países de Europa ponerse de acuerdo, coordinarla y a su vez implementar socialmente en cada uno de esos países, que tiene una idiosincrasia, por supuesto, particular, que tiene, bueno, una forma de trabajar eso. Y lo otro, perdón, Claudio. No, decía que en Italia, además, después del famoso cambio de la lira al euro, siempre quedó un dejo como de dificultad en Italia, como que quizás en aquel momento todavía no estaba del todo preparada en el cambio de la moneda. Pero en los últimos tiempos el problema que yo veo, ¿no? Es que la crisis se ha prolongado más de lo que estaba pensado, de lo que se podría prever en un primer instante, ¿no? Ya llevamos en Italia, podríamos decir, casi 3 años, ¿no? 2 años y medio, 3 años de crisis, que no es un tiempo muy razonable, ¿no? Para las crisis. Para economía del primer mundo y para economías que a su vez asumieron el control total, porque Ernesto, en este caso estamos hablando de Italia, que hay un gobierno técnico. Exactamente. Que pasa a ser Monti, es justamente un economista, un hombre que viene vinculado al área del sector, y se le entrega desde el punto de vista político la posibilidad de manejar justamente la economía, y con total apoyo por parte de todo el establishment político en Italia, ¿no? Exactamente. Ahí yo estuve revisando algunas cifras, pero antes déjeme decirle una cosa que lo sentí de un economista muy relevante de nuestro país, se llama Carlos Stereri. Stereri fue muchos años una especie de embajador monetario en Washington. Él decía hace pocos días, y me resultó muy elocuente, antes el Fondo Monetario
cuando hacía previsiones del desarrollo económico de los distintos sectores, por ejemplo la zona euro, lo tomaba con bastante displicencia, porque bueno, eso andaba bien. Ahora los pronósticos son trimestrales y siempre corrigiendo la baja, lo cual como índice elocuente es preocupante. Claro. O sea que no hay una apreciación de que en el futuro inmediato, digamos, haya un camino cierto de salida, ¿verdad? Claro. Y esa gran incertidumbre que había, que se da un poco en la nariz con toda la seguridad que había construido justamente Europa. Europa construyó una economía sólida, con una cobertura social importante, y ahora todo eso está en entredicho. Y un poco que se está sintiendo en estos últimos días, terminando 2012, que Alemania, un poco un fuerte, ¿no?, dentro de la Unión Europea, está comenzando también a sentir determinados elementos que pueden pensar en alguna debilidad en el sistema económico de Alemania. Por lo tanto, eso también es un dato importante para todos los socios, ¿no? Pero Italia ya viene arrastrando Sí, esta crisis, ¿verdad? sobre todo hay un nivel de desempleo que ya es importante, que las previsiones indican que va a ser mayor el año que viene, lo cual, o sea, hay aspectos que no solamente son solamente numéricos. Uno dice un punto más de desocupación, pero son muchos miles de hogares que entran, y cada vez que uno llega a esa situación hay que plantearse un poco en el pellejo de la gente. Entra en un mar de inseguridad que ya antes no tenía. Fíjense ustedes, va a pasar una situación bien distinta. En Japón, usualmente la gente que entraba a trabajar entraba de por vida. Últimamente esto empezó a cambiar, y eso llevó a que hubo un avance, por ejemplo, de suicidio. Porque claro, es todo un cambio cultural para mucha gente. De la estabilidad pasar a, de la seguridad no saber a un marco creciente de inseguridad. Que puede suceder, ¿no? Y no saber enfrentarla, esa situación. Claro. Es compleja. Vos fijate qué distinto al inmigrante italiano, bueno, de otras colectividades que vino al Uruguay, que viene a buscar trabajo justamente en un marco de total inseguridad, ¿no? De no saber. Uno de repente se malacostumbra también, ¿no? De una Italia que era inmigrante y que salía a buscar en total aventura y al aire libre y en plena intemperie esa posibilidad de trabajo. Quizás también Europa se mal acostumbró a estar muy bien, ¿no? Y a estar en un régimen de bonanza, como decía el economista Domínguez, que bueno, por supuesto, eso uno también se mal acostumbra, ¿no? Y de repente ve temas de crisis en donde de pronto, bueno, es que estaba muy bien, de repente ahora el estar bien ya significa un desafío muy importante, ¿no? Y con todo tipo de consecuencias que se ven hasta en la economía doméstica, digamos. Cuando uno le va bien, por ejemplo, asume deudas a pagar en el futuro. Toma deudas, usa el dinero plástico, la tarjeta. Eso pasó en 1900, antes de la crisis del 30, donde la gente se acostumbró, sobre todo en Estados Unidos, a gastar a futuro, a pagar a futuro, porque la prosperidad parecía ininterrumpida. Es un día cesó y vino una crisis muy prolongada. En el Uruguay, vamos a llevarla al plano, hay un nivel de endeudamiento importante en las familias uruguayas, porque todavía existe esa convicción de que la cosa va relativamente bien. Cuando empieza a instalarse la incertidumbre, por ejemplo en Europa, que la gente está endeudada también, entonces hay una especie de reversión hacia atrás, es decir, la gente gasta hasta incluso menos. Ahora, si uno gasta menos, si las empresas invierten menos y los estados invierten menos, entonces, la economía se va a resentir. Arquitecto, ya no va a haber tantas casas que se construyan, ni ampliaciones que se hagan, ni tomar obligaciones a largo plazo, como decía Ernesto. Y ahora, planteando, porque lamentablemente, Ernesto, nos quedan 2 minutos, pero en este caso, esa inmigración la inmigración italiana ayudó a Italia en su momento a justamente descomprimir una situación de agobio, de falta de trabajo. Ayudó, como le pasa a la inmigración uruguaya también, pero muchos italo-uruguayos que después volvieron a Italia de nuevo. Acá estábamos en una situación compleja y esos hombres y mujeres que tenían familias que tenían pasaporte europeo fueron a trabajar a Europa, descomprimió también aquí Uruguay
Ahora se está dando como una nueva etapa, ¿no? Que quizás se pueda desde Latinoamérica colaborar justamente con Italia, ¿no? Son otros mercados, otras situaciones. ¿Lo ves como una posibilidad? Sí, en España, por ejemplo, que está en una situación bastante peor, digamos. Porque si uno mira por el índice de desocupación, todavía Italia anda en un 10 y algo por ciento, ya en España está por encima del 25%. Parte de la población trabajadora española está empezando a irse a Alemania, por ejemplo, para, a través de las remesas, ayudar un poco a las familias que quedan en España. Yo no sé, Italia todavía no ha llegado a ese nivel. Pero hay también una emigración de jóvenes muy importante en Italia en los últimos 2 años, que es tendencialmente alta y creciendo en estos tiempos, ¿no? Y es una preocupación porque toda la formación y la mano de obra joven también, Aldo, está saliendo del país. Y bueno, eso también es preocupante. En la mejor edad, cuando están con más capacidad para producir y crear. Y para crear para su sociedad justamente en ese momento. Pero hay nuevas opciones y de repente no una inmigración de familias, sino se puede dar una inmigración de empresas o de capacidades o de marcas, quizás sea una inmigración distinta en donde se pueda justamente colaborar y sacar adelante sirviéndole a Latinoamérica y sirviéndole a nuestra madre Italia. Entonces, bueno, esperemos que alguna de estas situaciones, o si no nos empiezan a exportar jugadores de fútbol, como nosotros decimos, podemos recibir algunos de los jugadores. Así que bueno, le agradecemos al economista Ernesto Domínguez por su presencia hoy aquí en el programa, que nos ha servido para empezar un poco a desgranar esta situación entre lo que está sucediendo en Europa, especialmente en Italia y aquí en Latinoamérica. Bueno, es una de las primeras charlas y seguir compartiéndola con Ernesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto.